Hola, hoy les vengo a hablar acerca de la técnica del futbolista peruano o acerca de la técnica del fútbol peruano. La verdad no sabía cómo ponerle el título al video, pero vamos a hablar básicamente de esto. Este destaca principalmente por su juego habilidoso quimboso, como le decimos aquí en Perú, y también por el control que se tiene sobre el balón. Mi viejo siempre me contaba que en la época de los 60, 70 y 80 Perú era una de las selecciones que más destacaba a nivel de América. Todo este desparpajo para jugar con mucha técnica al fútbol es adquirida por el juego de barrio. Parece que se practica desde muy temprana edad, digamos 5 años o menos. Ese juego pistero, conchudo que siempre tuvo el peruano. Para la época de los 60, 70 y 80, Perú destacaba mucho por su estilo. Y es ahí donde esta selección cosecha éxitos. Y sí, podríamos llamarlo así. Perú gana su primera Copa América en 1939, liderada por el Lolo Fernández ante la selección uruguaya, quien en ese momento era un monstruo a nivel mundial, y gana la segunda Copa América en 1975. Y si queremos hablar de la técnica histórica del fútbol peruano o del futbolista peruano, tenemos que irnos sí o sí, creo yo, a la mayor representación del fútbol peruano en el mundo. Y ese fue el Mundial de México 1970. Fue uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol peruano, ya que la selección peruana logra llegar hasta cuartos de final del torneo, siendo uno de los equipos más destacados de la competencia. En los cuartos de final, Perú se enfrenta a Brasil, quizás el mejor Brasil de la historia. Y sí, hablamos del Brasil de los 5-10. Jairzinho, Pelé, su máxima figura, Gerson, Tostão y Ribeirinho. Y obviamente Perú le planta cara a este Brasil. Perú tenía una gran generación de jugadores. El partido fue muy emocionante. Este partido termina a favor de Brasil, quien fue el campeón del mundo en ese mundial, ganándolo por 4-2. Pero a pesar de la derrota, la selección peruana demostró su habilidad y técnica en el campo y se ganó el respeto de los aficionados y los expertos en el fútbol. El desempeño de la selección peruana fue histórico y es recordado como uno de los momentos más destacados en la historia del fútbol peruano. La selección peruana estaba liderada por jugadores de la talla de Teófilo Cubillas, Héctor Chompitaz, Hugo Sutil y otros, quienes demostraron su habilidad y técnica en el campo y llevaron a Perú a destacar mundialmente. Cuentan los espectadores neutrales que la manera de tocar el balón, el famoso jogo bonito, no solo lo puso el elenco amarillo, Perú también demostró lo que sabía hacer. Y si las estrellas recibieron los aplausos del respetable, Cubilla, Sotil, Chale, Mifflin y Chompitaz también se llevaron los elogios del pueblo mexicano. De acuerdo con el famoso historiador británico Brian Glanville, este fue el mejor partido de las Copas Mundiales. Él dice: fue un partido efervescente y espectacular. Ambos se deleitaron en el ataque y se burlaron de las precauciones defensivas, escribió el periodista en su libro Las Copas del Mundo. Refiere que el juego bonito tuvo una oportunidad única de exhibirse en toda su belleza a los ojos del planeta. Agrega que, aunque Bailón y Gallardo eran excelentes y Teófilo Cubillas podía considerarse excepcional, todavía le faltaba para llegar a la genialidad de los colegas de Brasil. En los registros de video quedaron inmortalizados esos 10 minutos en los que el balón no salió ni una sola vez del terreno de juego. Es cierto que la blanquirroja perdió y fue eliminada en la cita mundialista, pero lo hizo en su ley, respetando una manera de jugar que siempre privilegió el espectáculo y sin usar la violencia. Así tuvieran al frente a un equipo que parecía de absolutamente otro planeta. O Peru vai ser difícil montar uma equipe igual aquela. E tinha um treinador fantástico, que depois foi meu treinador, que era o Didi, que era o grande Didi, que foi para mim foi um ídolo meu, né? Jogador. E daí ele montava a sua equipe com qualidade. Pô, tinha Cubija, Chupitaz, Perico Leão, Bailon, a Mifflin, o time era muito forte. Tanto é que nós ganhamos de 4-2, mas um futebol maravilhoso. Nós fizemos 1-0, 2-0, fizeram 2-1, 3-1, eles 3-2.
uma qualidade, eu tinha o Gallardo também, depois de jogar no Palmeiras, mas ele tinha uma qualidade fantástica, foi um jogo difícil para o score 4-2, achando que não foi uma fácil não, foi um jogo que, apesar que o Brasil jogou uma grande partida, como o Peru também, eu acho que o Peru vai ser difícil, eu acredito, vai ser difícil montar uma seleção igual aquela. Perú no solo se iba con la frente en alto, sino que regresó con el 7º lugar y una diploma de la FIFA que lo reconocía como el mejor equipo de comportamiento en el campo, más que merecido. No olvidemos cuando el 7 de enero de 1971, un año después de esa presentación excelente de Perú en México 70, en el Estadio Nacional ante más de 40.000 personas, un combinado con jugadores de Alianza Lima y Deportivo Municipal logró una victoria histórica ante el Bayern de Múnich. Sí, el Bayern Múnich era el reciente campeón alemán. Vino al país con estrellas como Beckenbauer, Müller y Sepp Maier. Y como sabemos, el equipo peruano formó con una dupla de oro, juntando al Cholo Sotil y el Nene Cubillas. Este partido se disputó de una gira del conjunto alemán por Sudamérica. Antes había empatado 2-2 con Universitario de Deportes. Los asistentes del José Díaz eran testigos de un triunfo memorable. El resultado final fue 4-1 a favor del combinado de Alianza Lima y Deportivo Municipal. Tras esta derrota, el Bayern Múnich nunca más regresó al Perú. Teófilo Cubillas fue la figura de la noche al marcar 2 goles, mientras que Orlando Guzmán y Julio Bailón marcaron para completar la goleada por 4-1. Con esto te das cuenta que la técnica del futbolista peruano resaltaba muchísimo y era conocida internacionalmente porque nos tomaba una referencia para ser amistosos con equipos tan importantes en el mundo. Luego del partido memorable del combinado peruano versus el Bayern Múnich, llegó el Benfica de Eusebio a Perú. Eusebio ofreció un recital de fútbol en el Estadio Nacional en 1971. El cuadro peruano que tenía la dupla de oro, Cholo Sotil y Teófilo Cubillas, venía de golear 4-1 al Bayern de Sepp Maier, Beckenbauer y Müller, pero esa noche cayó 2-1 ante el conjunto portugués. Eusebio y Nene anotaron para el Benfica, Cubillas cerró un penal y Nemesio Mosquera puso el descuento para la dupla Alianza Municipal. También traigo a cotación, el 22 de agosto de 1965, el Real Madrid llegó a Lima para enfrentar a una selección de estrellas del torneo local. Sí, ese Real Madrid, que desde mediados de los 50 hasta finales de los 60, había ganado 5 Copas de Europa, y que en la temporada 1965-1966 ganaría su 6ª Copa de Europa. La llegada de equipos españoles al Perú siempre fueron grandes acontecimientos, más aún como el equipo que había llegado era el Real Madrid, siempre estuvo plagado de estrellas en sus formaciones. Fue así la primera vez que vino a Lima en 1927, cuando jugaron 2 encuentros, el primero ante un combinado del Callao, que cayó derrotado por 1-4, mientras que el segundo acabó empatado 1-1 ante un combinado de Lima. La más evocada quizás sea la última de todas, la que tuvo los merengues con Iván Zamorano jugando en el Nacional en junio de 1996, frente a Alianza Lima, que con César Cueto en el campo perdió por 0-1. Sin embargo, en intermedio de estas 2 visitas hubo una que fue para los locales. Y fue un 22 de agosto de 1965 que un partido emotivo en que se disputó palmo a palmo el balón, el combinado local terminó con la campaña invicta que realizaba la escuadra española en su gira por Latinoamérica. Como rival se designó a un seleccionado peruano, pero no el de la Federación Peruana de Fútbol con la rojiblanca en el pecho, sino uno de la Asociación Peruana de Fútbol con los mejores jugadores del torneo local y bajo la conducción del brasileño Jaime de Almeida. Entonces era técnico de Alianza Lima. El 11 titular con el que arrancó el equipo de la APF ante los madrileños usando un uniforme parecido al del Atlético Chalaco, short blanco y medias blancas con una camiseta rayada en rojo y blanco fue el siguiente: Fernando Cárpena, Eloy Campos, Julio Meléndez, el mítico Julio Meléndez, Rodolfo Guzmán, José Fernández y Manuel Grimaldo, Ítalo Cavagneri, Víctor Pitín Segarra y Pedro Perico León. Mamita, qué jugadorzazos, junto a los brasileños Coutinho y Tiriza en el ataque. A ellos se sumaron también como reemplazos Otorino Sartor, Víctor Calatayud y Ángel Uribe. Por su lado, el Real Madrid apostaba por un ataque contundente con José Luis Veloso, José Pirri Martínez, Ramón Grosso, Ferenc Puskás y Francisco Paco Gento. Qué leyendas vinieron, por Dios. Con garra, velocidad y decisión y el toque peruano que nos caracteriza, el equipo peruano logró imponer el ritmo de juego y llevarse una victoria justa. 2 goles de Víctor Pitín Segarra y 1 de Tiriza para los locales sellarían el triunfo y la respectiva ovación en el Estadio Nacional de Lima. Descontaría para la visita Pirri en 2 oportunidades,
Finalmente, el árbitro Yamazaki marcaría el final del partido generando una gran emoción del público en las tribunas por el gran triunfo peruano. Tras el partido, el Madrid partió rumbo a Caracas y luego a Nueva York, donde puso final a su gira, que incluyó 7 choques con un saldo de 2 triunfos, 4 empates y solo una derrota, aquella que lo vio caer en Lima por primera y hasta ahora la única vez hace más de 50 años. Y es así que llego a la conclusión, muchachos, que para tomar referencia o para partidos de preparación de equipos europeos que en ese momento eran top, venían a Perú a desplegar su fútbol y a competir, sabiendo que en el Perú y el fútbol peruano gozaba de mucha riqueza técnica y gozaba de mucho buen juego. Eso les servía a los equipos europeos para poder prepararse ante los campeonatos que ellos afrontaban. En verdad, es una muestra de orgullo que esto haya pasado antes. Hoy en día ya no se ve mucho eso, pero eso demuestra la categoría y el nivel que tenía el futbolista y el fútbol peruano. Para 1975, en la Copa América, que se organizaba ese año, Perú participaba con jugadores como Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y César Coeto, quienes lideraban esta selección, demostrando su habilidad técnica en el campo que llevaron a Perú a la gloria continental. Esta Copa América es recordada porque Perú se manda uno de los partidos más emocionantes en su historia al derrotar a Brasil en las semifinales de esta competición por 3-1. Como olvidar ese espectacular golazo de Teófilo Cubillas de tiro libre, la clava en el ángulo. Perú disputaría la final contra Colombia. Sí, estos dos fueron finalistas, Colombia derrotando a Uruguay y Perú a Brasil, debido a que cada selección había ganado su respectivo partido, por lo que se tuvo que jugar un tercer partido en campo neutral para decidir así el campeón. Es ahí donde Hugo Sotil hace una acción inesperada tomando un avión desde Barcelona a Venezuela, donde se jugaba la final, para jugar este partido tan importante. Él anota el gol de la victoria y Perú se consagra por segunda vez campeón de América. Perú demostrando otra vez, como en 1970, ese toque, ese fútbol de barrio, ese fútbol pistero, ese fulbito que tanto nos gusta acá, destacando mucho por su técnica y habilidad. Años antes también Universitario, en 1972, llegaría a la final de la Copa Libertadores, donde se enfrentaría a Independiente, quien es el que más veces ha ganado este torneo, pero también demostrando el fútbol que llevaba en la sangre. Ese fútbol de garra que lo caracteriza siempre, pero también demostrando ese fútbol de toque por el medio, ese fútbol de asociaciones por los costados, que hacía penetrar las defensas rivales. Por eso, eran épocas doradas para el fútbol peruano. El equipo de Universitario llega a la final, donde la defensa contaba con presencia del capitán de América, Héctor Chompitaz. La zona de ataque estaba conformada por Parcio Rojas y Osvaldo Ramírez. Todos estos talentos guiados por el uruguayo Roberto Escarone, uno de los técnicos más ganadores de la historia del club. Destacando así también otro logro, se podría decir así, de un equipo peruano, u otro logro para el fútbol peruano. Y sin olvidar también a Teófilo Cubillas, que es el único jugador peruano que ha ganado el premio a Mejor Jugador Joven en una Copa del Mundo en México 1970. En ese año, el nene tenía 21 años, pero su edad no fue impedimento para destacar y marcar 5 goles en todo el torneo. Qué gran técnica esta leyenda del fútbol peruano y también del fútbol mundial. Digamos la verdad. Es así. Y qué orgullo es tener esta leyenda en nuestras filas, la verdad que sí. Para 1978, Perú acude al Mundial de Argentina, haciendo una extraordinaria fase de grupos, ganando 3-1 a Escocia con un espectacular gol de Teófilo Cubillas, con 3 dedos y colocándola al ángulo. Qué delicadez, qué exquisitez, qué demostración de técnica tan pura de este jugador, leyenda pura. Fue espectacular la fase de grupos que hizo Perú, tal que así salió elegido como la mejor volante de la fase de grupos, donde la conformaban Teófilo Cubillas, César Coeto y José Velázquez. Deleitaron al mundo entero en fase de grupos. Lo que pasó a continuación en ese mundial es historia conocida. Perú no logró sostener el gran rendimiento y fue eliminado por Argentina tras un escandaloso 6-0. Y hasta ahora quedan sospechas si fue arreglado o no. Estaba vendido todo, no podía ser en ningún lado. Fue horrible, es difícil verlo o probarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué se habla? Porque
Ese Argentina a Perú no le ganaba 6-0 pero así, ni de casualidad. Era imposible que nos ganen 6-0. Todo lo que yo lo he dicho es lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Lo que es? Vergüenza, nada más. ¿Por qué? Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal. Previo al partido con Argentina fue un zafarrancho. Y lee un comunicado de los hermanos peruanos, argentinos, la hermandad, y lee un comunicado de Morales Bermúdez diciendo de que nosotros habíamos cumplido en el Mundial. Ustedes jugaron dopados en el Mundial, en este último Mundial. Y su contestación fue así, ¿no? Como lo manifiesto, ¿no? Che, ¿qué querés? Tú sabes la guita que había. Hay dinero y hay drogas. Por lo tanto, si hay dinero y droga, hay doping y el soborno, ¿sí? ¿Te contraté o no? Han salido declaraciones de que sí. Entonces los dejo para que saquen sus propias conclusiones. Para 1982, Perú llegaba con un espectacular cartel, haciendo una gira extraordinaria, siendo el partido más destacado el que jugó con Francia en el Parque de los Príncipes, dando una clase de fútbol a nivel mundial a través de su característico toque, asociaciones y paredes. Pero este mundial sería uno de los peores para Perú. El conflicto interno entre Cubillas, Julio César Uribe, quien era la nueva estrella del equipo, afectó a todos ellos y no pudieron llegar a su rendimiento pico y terminaron dando un pobre mundial. Perú seguiría eliminado en primera fase, empatando con Camerún 0-0, empatando con Italia 1-1 y perdiendo con Polonia 5-1. Qué pena que esta gran selección llena de estrellas se haya ido así de este mundial. Creo que pudimos aprovecharla muchísimo más. Teníamos a jugadores plenamente en su mejor momento, como es el caso de Julio César Uribe también. Julio César Uribe, un jugador que representa el futbolista peruano en su totalidad, haciendo jugadas, haciendo skill como lo llamamos ahora, engañando al enemigo, cuchareándola. No olvidar César Coeto, cómo se paraba en el campo, el poeta de la zurda, con ese pie que tenía que parecía un pincel, con ese pie izquierdo. Qué rico pie izquierdo, por Dios. Estábamos hablando de la última mejor etapa de Cubillas. Lamentablemente desaprovechamos todos estos jugadores en 1982, en este Mundial de España. Jugadores como Blitas, jugadores como Cueto, Barbadillo, Velázquez, Germán Leguía, Ramón Quiroga, Percy Rojas, Guillermo La Rosa, Malásquez, Franco Navarro. Pero no podemos olvidarlo por todo lo que nos dejaron en el campo. Uno de los partidos que quiero mencionar y que siempre me contaba mi viejo es el Centenariazo. En 1981, Perú-Uruguay se disputaban la clasificación de eliminatorias para el Mundial de España 1982. Le metimos un baile a los uruguayos, muchachos, en verdad le metimos un baile con Uribe a la cabeza, Cueto, Velázquez, La Rosa, Oblitas, también Barbadillo. O sea, teníamos un equipazo. Uribe se lució en ese partido. Es la digna representación del jugador peruano. Quimboso, mentiroso, salía a un lado, salía para el otro. No le temía absolutamente nada. En el primer gol, Uribe amaga, casi desde media cancha, le cucharea la pelota al uruguayo, le hace una cuchara pero extraordinaria, avanza, se lo lleva, le mete un pase a Oblitas por el medio y Oblitas le pasa a La Rosa y le mete un golazo. Por favor. Y en el segundo gol, la toca prácticamente, no todo el equipo, pero la mayoría, ¿me entienden? Y termina con un golazo de Uribe, de zurda, pero tocaba Perú, tocaba y hasta llegar al área rival y hacía gol. O sea, en verdad, qué felices fueron nuestros padres, nuestros abuelos al ver toda esa generación. Por favor, lo que jugábamos, qué técnica teníamos, qué juego bonito teníamos, por Dios. Son partidos que uno nunca olvida, que siempre les queda como anécdota, que siempre quiere ir a uno a YouTube y quiere revisar esto. Y en verdad, debemos valorar todo lo que nos hicieron pasar en cuanto a alegrías estos jugadores y esta generación dorada que acabaría más adelante, justo antes de que empiece el Mundial México 86, en 1985. Pero eso ya lo hablamos un poco más adelante. Para las eliminatorias a México
1986 serían los últimos destellos del fútbol peruano en cuanto a técnica, en cuanto a logros y triunfos. Y marcaría el fin de una época dorada. Perú perdería puntos claves contra Colombia en su ida y vuelta, y en el repechaje contra Chile, que se tomaba como una semifinal para ir después a los playoffs. Perú perdería el ida y vuelta. Pero antes de eso, Perú jugó contra Argentina, dando muestras que todavía tenía categoría para asistir a un mundial, que todavía gozaba de extraordinarios jugadores ricos técnicamente, que se dotaban de un buen juego y más. Un partido clave donde sería ya prácticamente el último destello de la selección peruana en esta época dorada sería el partido contra Argentina en su ida y vuelta. En la ida, Perú gana 1-0 con una marca de Reina Maradona siguiéndolo casi todo el partido. Perú anotaba el gol con una combinación de toques y una muy buena jugada de Franco Navarro que le quedaría oblitas para marcar el 1-0 frente al arco. El partido se tornó muy trabado. Perú estaba defendiendo y Argentina atacando como podía. Entró Uribe y el partido se calmó. Tomó la pelota y como buen 10 la pedía, hacía pases combinados, se llevaba uno a otro y trataba de sacar al equipo adelante. Y eso fue lo que hizo. Perú logró la victoria 1-0. En la vuelta, Perú empezaba perdiendo 1-0, pero voltea el partido con goles de Velázquez y con gol de Barbadillo tras una espectacular jugada de César Cueto. No olvidar la falta que le hacen a Franco Navarro en el primer tiempo, un jugador argentino, pero es para expulsarlo. La verdad, muy sospechoso que no lo hayan hecho. Y hablando de Franco Navarro, con una demostración de técnica extraordinaria en un amistoso previo a las eliminatorias para el Mundial de México 86, qué golazo se hace frente a Chile. La definición, pero es espectacular. Deberían ver varios delanteros ese tipo de definiciones para que aprendan de lo técnico que se debe hacer en ese aspecto también y cuánta ventaja se saca si eres así. Qué jugador Franco Navarro, por Dios. Por último, Gareca empataría el partido dejándolo 2-2 y sellando la clasificación de Argentina al Mundial de 1986. Perú estuvo a punto, si se podría decir así, que otra vez Argentina no asista a un Mundial. Para ese lado pasa y sobre los 23 metros saca un disparo de izquierda rasante en un campo infame. La pelota se le pasa ya a Ubaldo Matildo Filiol. Salvo que aquí Uribe todavía Uribe, ingresa resuelto, le pegó y Fillol la agarra. A los 49 minutos, Fillol le robó la etiqueta de gol. Porque el gol de Gareca fue agónico, así como en 1969, empatando en la Bombonera 2-2 con 2 goles de Cachito Ramírez y ganando 1-0 en Lima con gol del gran Perico León, desplegando un buen fútbol también Perú y dejando a Argentina eliminado del Mundial de México 70 y eliminado de un Mundial por primera y única vez, porque el resto de mundiales sí lo asistió Argentina. Lo mismo hubiera pasado para el Mundial de México 1986, ya que Maradona no hubiera asistido al Mundial y no se hubiera consagrado como la figura que fue, con ese gol mítico a Inglaterra, con el gol con la mano también, y con ese extraordinario Mundial que hizo. Equipo peruano que jugaban muy bien, todos a la pelota, todos, del medio para arriba te bailaban. Estuvimos a punto de quedarnos afuera en el 85, mirá qué locura, ¿no? Y de que eran en guapos, sino que después te ganaban, te bailaban. Sí, jugaba muy bien. Jugaban César. No, Uribe. Sí. Bueno, yo me acuerdo de Uribe, todo. No, mira, qué bravo es. Cosas de la vida. Si Gareca no hubiera metido el gol del agónico empate, ese serían los últimos destellos en esta época dorada del fútbol peruano. Tendrían que pasar 36 años para que se vuelva a sellar una clasificación a un mundial. Y es que la clasificación a un mundial la tomamos como un hecho donde se destaca el buen fútbol para un país como el de nosotros, que está acostumbrado al buen juego. Y es así
que si bien Gareca nos quita eso en 1986 empatándonos, nos devuelve como técnico una clasificación a Rusia 2018, que veremos más adelante. Y hasta aquí quedará el video, muchachos. Acá se acaba la época dorada del fútbol peruano en cuanto a su técnica y en cuanto a logros y en cuanto a triunfos y alegrías. Después nos iríamos por un bajón, pero nos lograríamos levantar. Pero la técnica creo que de nosotros nunca se fue. Creo eso yo. Y es por eso que va a haber una segunda parte de este video, hablando desde los 90 hasta la actualidad. Voy a sacar el video de todas formas, pero también el apoyo de ustedes sería extraordinario. Dándole like al video, compartir, suscribiéndose al canal. Y nada, muchachos, muchas gracias por su apoyo y espero disfruten el video y los que se vengan.